Eh, Antes de comenzar nuestra clase bíblica, vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección del cielo. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Señor, te damos muchas gracias por este tu día santo, día de reposo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos das, por las riquezas que contiene, por la sabiduría, Señor, que nos transmites a través de tu palabra. Que tu Espíritu sea imprimiendo esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos entender lo que vamos a estudiar en esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de poder observar tu santo día para honra y gloria de tu nombre, porque tú eres nuestro creador, nuestro Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. No permita, Señor, que el enemigo interrumpa esta reunión. No permita, Señor, que nada nos distraiga de este estudio y que podamos ser edificados, nutridos y santificados por tu palabra. Quédate con nosotros y sé tú también con aquellos hermanos que se han unido a nosotros a través de este canal, a través de este medio virtual. Bendícelos allí donde están. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Siéntanse todos, bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, ya aquí a través del chat, la hermana Magnolia, mi mamá y otros más que pues no han escrito, pero recuerden que ustedes también pueden utilizar el chat para participar. Esto es una clase y queremos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lo puedan hacer y así podamos todos ser edificados con esta palabra. El día de hoy, a nuestro alrededor nos encontramos un poco, como dijera, invadidos por el ruido. Hoy es un día donde el enemigo trata por todos los medios de entorpecer la obra de la enseñanza, pero sabemos que los ángeles están con nosotros y que el enemigo es un enemigo derrotado. Todas esas cosas que hace para impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer son, como dicen por ahí, pataletas de ahogado, porque no le vamos a poner cuidado, sino que vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Hermano Hilarión, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar con nuestro estudio, a continuar más bien. Ustedes saben que ya llevamos 2 sábados consecutivos donde hemos estudiado acerca de la deidad. Hemos estudiado acerca de Dios. Es muy importante comprender a quién nosotros adoramos. El mundo dice adorar a un Dios, pero es un Dios que ellos no conocen. Porque aunque creen que están adorando a Dios, lo que están haciendo es adorar a otro que no es Dios. Y ustedes saben quién es, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de los nombres de Dios. Vimos que la Biblia nos menciona a Dios no por un nombre específico. Cuando la Biblia habla de los nombres, Jehová, Yahvé o Yahweh, Adonai, Elohim, Jireh,
y otros muchos nombres que aparecen registrados en la Biblia, es porque nos está hablando acerca de la obra y del carácter de Dios. Es decir, que el Señor, a través de la palabra, lo que nos está revelando es más acerca de lo que Él es, como de saber cómo se llama, ¿sí? Y estudiamos acerca de que los nombres bíblicos tenían que ver también con el carácter de la persona. Es decir, que el nombre es un sinónimo del carácter. Muy bien, mis hermanos. En el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y es acerca de la predestinación. Hoy en día mucha gente cree que las cosas que nos suceden es porque tenían que ser así, ¿sí? Que si un carro nos atropelló es porque así era como nosotros teníamos que morir. Es un ejemplo, ¿sí? Que todo lo que nosotros, nuestra vida, es el resultado de algo que ya está escrito y el mundo llama esto predestinación, ¿sí? La Biblia, hoy vamos a estudiar cómo la Biblia nos habla del concepto de predestinación, pero el concepto que Dios nos da acerca de la predestinación con respecto a lo que tiene que ver con el plan de la redención es muy diferente a la concepción del mundo y de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? Como predestinación. Como primera medida, antes de entrar en materia con este punto, que es un punto un poquito controversial, la predestinación, déjenme recordarles que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de los atributos intransferibles de Dios y los atributos transferibles de Dios. ¿Se acuerdan? Que dijimos que los atributos que son transferibles, es decir, que Dios nos puede compartir, que Dios nos puede transferir a nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, tienen que ver con los atributos de su carácter, como el amor, la bondad, la misericordia, ¿sí? Todos esos atributos que nos revelan a un Dios que está atento al cuidado de sus criaturas. Un Dios que nos ama mucho más de lo que nosotros podamos amarle a Él. Pero también hablamos acerca de los atributos del carácter de Dios que son intransferibles, es decir, que Él no nos los puede dar, como son su omnipotencia, su omnisapiencia, ¿sí? Todo lo conoce, su omnisciencia, Dios todo lo sabe, su omnipresencia, ya lo dijimos, ¿no? Son cosas que Dios no nos las puede dar, que son solamente de Él, que lo convierten a Él como nuestro único Dios y soberano Dios, nuestro Rey, nuestro gobernante, nuestro Creador. Y dentro de esos atributos divinos, como lo es la omnisciencia, a través de ese atributo descubrimos a un Dios soberano que todo lo sabe. Y como Dios es un Dios que todo lo sabe, entonces podemos decir que Dios conoce el fin desde el principio. En Apocalipsis hay un texto donde dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, ¿sí? Y desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que tenemos un Dios grande, poderoso, soberano, que todo lo puede y que todo lo sabe,
encontramos que la Biblia nos revela que Dios ejerce pleno control de este mundo. Los seres humanos piensan que ellos son los que tienen control, ¿sí? Los seres humanos piensan que controlan este mundo. Y los científicos dicen, muchos, cuando predicen el clima, ¿no? Dicen, hoy va a llover, y resulta que ocurre todo lo contrario. Hace sol. Y cuando dicen, el día va a estar muy soleado, ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Llueve. Esto nos demuestra que el que controla este mundo y el que controla el universo no es otro que quién, que Dios, nuestro gran Dios y creador. Y como Dios creó este mundo para su gloria, Él también predestinó al mundo, a los seres humanos que Él creó, los predestinó para algo bueno. ¿Sí? Dios predestinó al ser humano a la salvación. ¿Sí? Vamos a buscar un texto que nos habla acerca de la predestinación, como lo dice el apóstol Pablo, y vamos a estudiar un poquito acerca de este punto. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 8, y el versículo Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leer estos versículos y vamos a estudiarlos. Si alguna hermana allí la quiere leer. ¿Ahí? Sí, hermana. Bendiciones. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Muy bien. Es interesante, mis hermanos, que la Biblia nos dice que a los que llamó, a estos predestinó. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cierto? Y en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Nosotros al leer estas palabras podríamos decir entonces de que, sí, hermanita, bien pueda. O sea que nosotros, sus hijos, somos ya predestinados. Y aparte de eso, dice que dice aquí clarito que dice a los que justificó, a estos también glorificó, ¿cierto? Y también dice que el primogénito entre muchos hermanos, no, o sea que no dice todos, sino entre muchos, ¿sí? Amén, hermana. ¿Tiene alguna inquietud sobre eso, hermanita? ¿Se le ocurre alguna pregunta? Bien pueda, hermana, que estamos en una clase y ya esto es lo que vamos a estudiar hoy. O ¿sí? sea que me llama la atención donde él dice dice así, que él sea el primogénito entre muchos. O sea, ahí me llama la atención porque pues yo esperaba encontrar escrito allí entre todos y dice muchos, ¿sí? Eso me llama la atención y también que estamos predestinados, o sea que estamos ya los que somos, nadie nos va a arrebatar de la mano de él porque ya estamos predestinados, ¿cierto? ¿Estoy entendiendo bien o no? ¿Sí? Muy bien, hermanita, vamos a estudiar sobre este punto. Hay otro texto muy interesante que lo encontramos en Efesios capítulo 1 y vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios
Está después de Gálatas. Versículo 4. 4 y 5. Hermanita Luzdari, si quiere, puede leerlo. Efesios 1, versículo 4 y 5. Dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. Amén. Y también, hermanita, lea el versículo 11 y 12. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Amén. Es interesante cómo nos habla la Biblia acerca de la predestinación, ¿sí? Ahora, antes de desarrollar este punto, debemos comprender lo que significa la palabra predestinar. El verbo predestinar significa determinar de antemano, ¿sí? Es decir, claro, es decir, Dios es un Dios que todo lo conoce, ¿cierto? Él conoce el fin desde el principio. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, en Romanos y en Efesios nos dice que Él nos predestinó desde antes que el mundo fuera, ¿sí? Ahora, vamos a desenmarañar un poco esto. Primero, vamos paso por paso. Predestinar significa determinar de antemano. Algunas personas suponen que estos pasajes que acabamos de leer enseñan que Dios elige arbitrariamente a unos para salvación y a otros para que sean condenados, sin tener en cuenta sus propias elecciones. Pero al estudiar el contexto de estos pasajes, notamos que Pablo no enseña que Dios excluye a nadie en forma caprichosa. Es más, el sentido de estos textos que acabamos de leer son inclusivos, ¿sí? Porque la Biblia dice en Primera de Timoteo 2:4 que la voluntad de Él es que todos los hombres sean salvos. Ahora, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué unos se van a perder y otros se van a salvar? Porque si Dios sabe todo, ¿por qué Él no impide que unos se pierdan y que otros tengan el privilegio de salvarse? Y solamente hay una respuesta lógica y clara que nos da la palabra de Dios, y es que aunque Dios todo lo conoce, ¿sí? Y aunque aparentemente podemos caer en el error de pensar que la predestinación es para arbitrariamente decir quién se salva y quién se pierde, sin embargo, Dios, aunque Dios todo lo conoce, Él no interviene en las decisiones de sus hijos. Es decir, como vimos en Primera de Timoteo 2:4, que dice que esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, no existe evidencia alguna de que Dios haya decretado que algunas personas deben perderse, porque un decreto tal negaría el Calvario, a través del cual Cristo murió. Fue por quienes, por todos. Pero es interesante que en San Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo que nosotros no lo sabemos de memoria, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso decimos que aunque esos textos que leímos sobre la predestinación, donde dice que según nos escogió Dios en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, no es un texto exclusivo. Al contrario, es un texto inclusivo donde los que se incluyen dentro de esa salvación, es decir, todos aquellos que han sido predestinados para ser salvos, son aquellos que creen. Porque recuerden que luego de San Juan 3:16 dice el 17, el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Es decir, para yo salvarme, lo único que tengo que hacer es creer. Pero para perderme, no tengo que hacer nada. Simplemente es ser indiferente y no creer, hermano Hilarión. Por eso Dios no es arbitrario, porque Él decide salvar al que lo sigue a Él. Entonces, por eso es predestinado, ¿no? Él predestina al que lo sigue a Él. No al que está en el mundo por acá, que se va a salvar, no. Si lo sigue a Él, entonces Él toma la decisión de salvarlo. Así lo entiendo yo, ¿no, hermano? Claro. Es más, ese texto de San Juan 3:16 donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, significa que cualquier persona puede ser salva. Ahora, el hecho de que la voluntad libre del hombre es el factor determinante de su destino personal, se hace evidente a partir del hecho de que Dios continuamente presenta los resultados de la obediencia y de la desobediencia e insta al pecador a que escoja obedecer o desobedecer. Y Dios, aunque Él puede prever la elección individual, porque sería necio de parte nuestra o ignorante de parte nuestra decir de que Dios no sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. ¿Ustedes qué dicen? Obviamente Él lo sabe, pero eso no quiere decir que aunque Él pueda prever esa elección individual, su conocimiento anticipado no determina la elección del individuo. ¿Queda claro eso? Aunque Él, mire, Dios diseñó un plan que es el plan de la salvación, donde dice la Biblia en Romanos que Dios diseñó un plan desde que es un misterio que fue diseñado desde las edades eternas. Es decir, como Dios todo lo sabe, y Él sabía que en algún momento de la historia de la humanidad se iba a introducir el pecado y que parte del amor de Dios era de dar libertad al ser humano para elegir, Dios diseñó el plan para que todo el que quisiera pudiera salvarse. ¿Sí? La predestinación bíblica consiste en el propósito efectivo de Dios, según el cual todos los que elijan creer en Cristo serán salvos. Amén. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 1, versículo 12? Vamos a leerlo. Vamos a utilizar mucho la Biblia, puesto que es una clase bíblica. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Y Efesios 1,
del 4 al 10. Voy a leerlo aquí, ustedes siguen conmigo la lectura. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Él, Dios. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Sí? ¿Por qué en Cristo? Porque Él es el mediador, y el que acepte a Cristo acepta la salvación. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, lo que leímos en San Juan, que a los que le recibieron les dio el poder o la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, dice San Juan, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por su amor, dice el versículo 5 de Efesios 1, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Escuchen, Él nos dio a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. ¿Qué es en sí lo que Dios nos dio a conocer? El misterio de su voluntad, de que Él quiere que ninguno perezca. Él nos muestra su amor y nos dice, si ustedes quieren, pueden vivir. Si ustedes quieren, pueden morir. Todo depende de nuestra propia elección. Entonces, hay algo muy interesante en la Biblia, en Romanos 9:13, donde dice Romanos 9:13, vamos a buscarlo. ¿Qué significa eso que dice la Escritura en Romanos 9:13 cuando dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Ustedes han leído ese texto? ¿Sí? Vamos a leerlo. Nueve 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay otro texto muy interesante en Romanos 9:17, donde dice, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te ha levantado, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero dice que, y el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oiga, es interesante, ¿no? Estos textos, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, que Él endurece el corazón de quien Él quiere. Por ejemplo, a Faraón dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Se acuerdan en Éxodo 9:16? Donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Aparentemente, cuando leemos estos textos donde dice que Dios amó más a Jacob que a Esaú, y donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, ¿sí? Y que Él ama a quien Él quiere amar, no está diciendo de que, es decir, con esto no está diciendo, no está confirmando el concepto de predestinación humana, donde dice que esa persona tiene que ser así
porque ya estaba escrita de él así. No. Lo que la Biblia nos está revelando a través de estos textos, ¿sí? No es con respecto al destino de esa persona, porque sería contradictorio decir que Dios da libertad para elegir y al mismo tiempo decir de que Él endurece el corazón de esa persona a su arbitrariedad, es decir, por su propia voluntad. Cuando la Biblia nos habla de que endureció el corazón, que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, que Él ama al quien Él quiere amar, lo que está diciendo es de que está hablando de la misión, ¿sí? Está hablando de la misión y no de la salvación. Es decir, que para que se cumpliera el propósito de Dios, debía endurecerse el corazón de Faraón. Para que se cumpliera el propósito de Dios, Esaú debía ser menos amado que Jacob, ¿sí? Que Jacob había de engañar a su hermano, pero no fue por elección de Dios, no fue por determinación de Dios, fue por el desarrollo de los seres humanos que tenía que cumplirse, pero es decir, Dios deja que las cosas fluyan, mas no interviene en la elección. No sé si me estoy explicando o me estoy enredando un poquito. ¿Sí me están entendiendo el concepto? Es decir, aunque Dios sabe, vamos a poner el ejemplo de Faraón, aunque Dios sabía que Faraón, que era un ser humano, que era un hijo, también una criatura de Dios, bueno, aunque Faraón era pagano, ¿cierto? Pero como ser humano era una criatura de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Él se perdió porque quiso, porque eligió perderse. Aunque Dios mandó a Moisés y a Aarón a que les mostrara su poder y su magnificencia, y en lo único que se centró Faraón fue en su propio orgullo y en tener él mismo la razón. Dijo, no, Señor. Y ustedes recuerdan la historia donde dice que Moisés convirtió la culebra, la vara en culebra, y él hizo, o Satanás más bien, hizo que los magos que acompañaban a Faraón hicieran lo mismo, ¿cierto? Y dice que esto hizo que se endureciera el corazón de Faraón. Es decir, que Faraón permitió que el egoísmo manipulara su ser, su mente, su corazón, y finalmente la decisión de él fue, no los voy a dejar ir, yo no reconozco a ese Dios como Dios, ¿sí? Y por eso dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, y esto con otro propósito más, que fue poder mostrar su poder al libertar a su pueblo, ¿sí? Entonces muchas veces, aunque aparentemente nosotros vemos ciertas palabras que tratan de mostrarnos un tipo de predestinación donde Dios interviene. Es que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y Él endurece el corazón de quien Él quiere. No es que Dios sea su misión y su propósito hacer eso, sino que Dios se manifiesta su misericordia para con el quien Él quiere. Y Él quiere que todos sean salvos, pero desafortunadamente no todos eligen la salvación. Hermanita Luzari. Hermano, perdón, pero cuando Dios quiere cuando Dios quiere que alguien sea salvo, cuando Dios quiere que yo sea salvo, cuando qué, hermana, ¿cómo dice usted? ¿Cómo dijo? Hermano, lo que pasa es lo que yo iba a decir, cuando aquí habla en la Biblia que una mujer lidia dice que le abrió el corazón, él le abrió el corazón. Entonces, cuando uno le abre el corazón, no porque a la brava, no. Cuando yo le abro el corazón con sinceridad, entonces le permitimos que el Señor entre nosotros, el Espíritu Santo. Claro, hermana, él quiere que seamos salvos, no arbitrariamente, sino cuando nosotros decidimos seguirlo a Él.
Así lo entiendo. Muy bien. Amén, amén. Exactamente, así es. Dios, aunque Dios todo lo sabe, Él sabe quiénes se van a salvar, Él sabe quiénes se van a perder, pero Dios no interviene en las decisiones nuestras, ¿sí? Porque Él es un Dios de amor, ¿sí? Aunque Él sabe el final, pero Él no interviene en la historia. Es decir, su decisión de querer ser salvo o no es suya y solamente suya. La salvación estaba, por ejemplo, antiguamente disponible tanto para Jacob como para Esaú, pero Dios eligió a Jacob y no a Esaú para que estableciera el linaje a través del cual Dios haría llegar el mensaje de salvación al mundo. Es decir, era a través del linaje de Jacob. Es decir, que Dios permite que la historia de la humanidad se desarrolle sin intervenir en las decisiones de los seres humanos, ¿sí? Es decir, que la salvación está predestinada para todos, el que quiera, ¿sí? Pero el que nosotros elijamos no aceptarla, entonces no tiene que ver con Dios, pero sí tiene que ver con la misión, con los propósitos que Dios tiene para la humanidad, de que unos se pierdan y otros no se pierdan, ¿cierto? Pedro 3:9, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan de arrepentimiento. Amén. Cuando la Siendo escritura, paciente con nosotros, ¿no? Siendo paciente. sí, cuando la escritura, por ejemplo, dice que Dios endureció el corazón de Faraón, simplemente le da crédito por hacer lo que él mismo permite y no implica lo que ha ordenado, que lo ha ordenado así, ¿sí? La respuesta negativa al llamado de Dios, de hecho, ilustra el respeto que Dios tuvo por la libertad de elección de dicho gobernante. Es decir, a ver, aquí por ejemplo me dice mi madre, explíqueme más, no sé si logra comprenderlo mejor. Voy a resumirlo porque vamos a pasar a la segunda parte del tema de hoy, que es la pluralidad de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Es parte de su esencia, de su naturaleza, de su carácter, conocerlo todo. Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero ese hecho de que Él lo sepa no tiene nada que ver en que nosotros elijamos ser salvos o no. Cuando Dios dice que Él endurece los corazones de los seres humanos para que crean a la mentira, es porque simplemente Dios, como Él no fuerza a nadie a amarlo, Él lo deja. Y cuando Él lo deja y el hombre se deja, entonces viene el otro que sabemos y lo toma, ¿sí?, por su cuenta, ¿sí? Eso es lo que pasa. Pero cuando el apóstol Pablo, concluyendo esta parte, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la predestinación, que fuimos predestinados en Él, está hablando acerca del plan de la redención que Dios diseñó para que todos seamos salvos, pero que desafortunadamente no va a ser así. Solamente van a ser los llamados. Por eso dice en Efesios, a los que predestinó, a estos también llamó. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros sentimos el llamado, cuando nosotros sentimos la necesidad de buscar de Dios, venimos a la iglesia, estudiamos su palabra, oramos, cantamos y tratamos de todo nuestro corazón de agradar a Dios, entonces sépalo, mi hermano, que nos ve a través de nuestro canal, mis hermanas que están aquí presentes, mis hermanos, que cuando nosotros aceptamos estar de parte de Dios, entonces debemos saber que estamos dentro de la predestinación que Dios se propuso para obrar nuestra salvación, ¿sí? O sea que hemos sido predestinados, nosotros los que estamos aquí, hemos sido predestinados para ser salvos. Amén. Hermano Oscar, Sí, hermano. usted nos puede colaborar ahí hablando de la predestinación.
Entonces, ¿qué significa en la escritura cuando dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Ya lo explicamos, hermano. ¿Sí? Cuando dice que Dios amó más a Jacob y aborreció a Esaú, no está hablando acerca de, no está determinando el destino de Esaú. Es decir, no está diciendo Esaú se va a perder porque yo lo pongo así y Jacob se va a salvar porque yo lo pongo así. Amén. De hecho, Es libre albedrío. aunque la historia nos dice que Esaú tenía mucha rabia con Jacob, porque Jacob se portó mal con Esaú. ¿Recuerdan? Le robó la primogenitura, ¿cierto? Y sin embargo, ya le doy la palabra, hermanita. Sin embargo, cuando él iba al encuentro con su hermano, que él estaba temeroso de que Jacob lo pudiera matar, porque tenía mucha rabia con su hermano, sin embargo, no pasó así. ¿Recuerdan ese encuentro que lo dice la Biblia? Que dice que se abrazaron y todo. Hermana. Pero fue que Esaú no valoró la progenitura, pues, y no la valoró y la negoció por algo material. Exactamente. Entonces, vemos, mire lo que estamos notando allí. Dios amó más a Jacob. ¿Por qué lo amó más? ¿Por qué lo escogió para ser parte del linaje que daría la vida al Mesías? Mire lo que usted acabó de decir, hermana, porque Esaú, aunque era una buena persona, no se interesó. A él no le preocupó la primogenitura. Él simplemente tenía la primogenitura, digo yo, como algún asunto de liderazgo familiar, como una tradición. Pero para Jacob era tan esencial esa primogenitura que la obtuvo por medios no legales y que eso le costó a Jacob, ¿cierto? Tuvo sus consecuencias, pero por eso amó Dios más a Jacob, porque se interesó. Entonces, cuando nosotros nos interesamos en el plan de la redención, cuando nos interesamos en cumplir sus propósitos, ahí es donde Él nos ama más que a otros, ¿sí? Él nos ama a todos por igual. Pero yo les voy a poner este ejemplo y con esto cerramos. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros amamos a nuestros hijos por igual, ¿cierto? Pero cuando un hijo se porta bien, en cierto sentido, lo amamos más que aquel que se porta mal. No porque de pronto no tengamos amor para ese otro, ¿sí? Sino porque el amor para que crezca tiene que ser recíproco. Tiene que ser de ida y de vuelta. El amor no puede ser solamente de aquí para allá. Tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá. En ese sentido, Dios nos ama más cuando nosotros le amamos a Él y queremos cumplir sus propósitos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Hermano Hilarión. Amén. Muy bien. Entonces, algunos creen que Dios se relaciona con los individuos sin saber sus elecciones hasta que las realizan. Que Dios conoce ciertos acontecimientos futuros, como el segundo advenimiento, el milenio, la restauración del mundo, pero que Dios no tiene ni idea de quién se salvará y quién se perderá. Eso piensan algunos, ¿sí? Pero no es así. Los proponentes de esta posición, de que Dios conoce lo que va a pasar, pero que no conoce quién se salvará y quién se perderá, suponen que la relación dinámica que existe entre Dios y la raza humana estaría amenazada si Dios supiera lo que va a suceder con el ser humano. Algunos sugieren que si Dios supiera el fin desde el principio, podría llegar a sentir aburrimiento, pero no es así. El hecho de que Dios sepa lo que los individuos harán, oiga, el hecho de que Dios sepa lo que los individuos harán no estorba su elección, no estorba la elección que hacemos nosotros. Tal como una cámara registra una escena sin cambiarla, la presencia divina contempla el futuro sin alterarlo. ¿Sí?
Es decir, Dios no altera el futuro. Hoy en día hay muchas películas que hablan acerca de la máquina del tiempo y que viajan en el tiempo y alteran el futuro. Bueno, eso es lo que piensa el ser humano. Y por eso es que el concepto de predestinación que tenemos los seres humanos y la falsamente llamada ciencia es erróneo, porque el hombre siempre quiere cambiar las cosas a su propia conveniencia. Pero aunque Dios, volvemos a repetir, la repetición de la repetidera, valga la redundancia, aunque Dios conoce todo, Él no interviene para nada en los acontecimientos de la historia de la humanidad, no lo altera. El conocimiento anticipado de que disfruta la deidad nunca viola la libertad de los seres humanos. Que eso nos debe quedar bien claro. La predestinación es para todos, todo el que quiera creer, ¿sí? Pero Dios nunca ha violado, nunca viola ni violará la libertad de sus criaturas. Muy bien, mis hermanos, nos quedan 15 minutos y vamos a pasar. ¿Ya este punto quedó claro acerca de la predestinación de Dios? Ahora, vamos a pasar al punto acerca de la dinámica de la deidad. ¿Existe un solo Dios? ¿Qué sucede con Cristo y el Espíritu Santo? Dice la Biblia que los paganos, ellos creían en muchos dioses, ¿sí? Ellos tenían dioses, el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios de esto, el dios de aquello, el dios de la piedra, el dios de la tierra, el dios del agua. Ellos tenían, para todos tenían dioses, ¿sí? Pero también la Biblia nos enseña, bueno, ese concepto de creer en varios dioses, ¿cómo se llama? ¿Lo hemos estudiado? Politeísmo. Poli significa muchos. Teísmo viene de teo, que es Dios. Teo es Dios, ¿sí? Politeísmo son muchos dioses. Los judíos o los israelitas no eran politeístas, eran monoteístas. Mono es uno, creían en un solo Dios, ¿sí? La teología es el estudio de Dios, ¿sí? ¿Cómo no? Logos es ciencia. Nosotros no alcanzamos a conocer a Dios nunca, porque Dios es eterno, pero eso es lo bueno, hermana. Eso es lo bueno, porque entonces nosotros nos aburriríamos. Imaginen la eternidad ya conociendo a Dios. Dice que el mismo Espíritu de Profecía dice que será nuestro estudio por toda la eternidad. Conocer a Dios es lo más maravilloso. Si lo que hemos aprendido hasta ahora es maravilloso, hermana, y que es un conocimiento limitado, ¿cómo será cuando estemos allá escudriñando lo profundo de Dios, ¿no? Tremendo. Ahora, conociendo este concepto pagano politeísta de muchos dioses y conociendo lo que dice la Biblia acerca del concepto monoteísta de que solamente existe un solo Dios, este énfasis monoteísta no contradice el concepto del Dios triuno o el concepto de la Trinidad. Ustedes saben, nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay religiones que creen que Dios es una sola persona, ¿cierto? Los unitarios creen que Dios Padre es el mismo Dios Hijo y que es el mismo Dios Espíritu Santo, ¿sí? Yo me hago mucho esa pregunta, porque por lo menos yo veo un huevito, ¿no? El huevo tiene clara, tiene yema y tiene cáscara. Yo tengo alma, yo tengo un espíritu y tengo un cuerpo.
y la palabra de Dios dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces yo no hago, yo le echo cabeza día y noche, porque yo digo, bueno, no hay muchas mujeres, yo soy única, pero a mí me pueden quitar una mano y yo sigo viviendo, ¿cierto que sí? Un pie igual, pero por ejemplo hay partes que se me quitan y ya hasta ahí llego. Entonces yo digo, si yo estoy compuesta de 3 y yo miro un huevito y yo digo, ese huevo si le quitan la yema no es huevo. Entonces yo digo, entonces, y hay una unidad, es un huevo. La yema no es un huevo. La clara tampoco, y la cáscara tienen que estar los junticos para decir es un huevo. Y yo digo, así es Dios, somos hechos a imagen de Él, no somos no somos iguales a Él, no. Él es único, pero yo creo que eso es yo he leído en Timoteo y dice es un misterio. Y a veces nosotros como que queremos descubrir ese misterio, no sé si ya es la hora o sea, yo le echo cabeza a eso siempre, yo. Muy bien, hermana. A ver, vamos vamos a estudiar este punto, hermano Hilarión. Bueno, en Deuteronomio 29, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice? Que los secretos y los misterios de Dios pertenecen a Dios. En eso no, ni solamente cuando nos pensemos en estudiarlos, pidámosle perdón a Dios, porque Él no nos los ha dejado aquí mostrado en su palabra. Él lo que nos ha dejado en su palabra es para que nosotros lo conozcamos de Él. El único misterio que podemos conocer de Dios es que Cristo está en nosotros, que es la esperanza de gloria. Es el único misterio que Dios nos dejó. Los otros misterios, no, yo no me preocupo por buscarlo ni por averiguarlo como lo averigua mucha gente por allá. Dice que para uno, para mostrar que ellos saben o que uno también podemos ser dioses según ellos. No, respetemos lo que Dios nos dejó en su palabra y estudiemos lo que Dios nos dejó, aprendamos lo que nos dejó y vivamos y apliquemos y obedezcamos a Dios como nos lo dejó escrito en su palabra, hermano. Amén. Y como eso es lo que estamos haciendo, estudiando la divinidad, la deidad a la luz de la palabra, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Nosotros no podemos, hermanos, dejarnos simplemente llevar por nuestros propios conceptos. Nosotros podemos pensar algo, pero la misma Biblia dice que como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y lo que se trata de hacer con el estudio de estas clases bíblicas que hemos tenido y que hemos estudiado acerca de Dios durante estas, ya llevamos el tercer sábado estudiando sobre la deidad, es comprender a la luz de la palabra quién es Dios para nosotros, ¿sí? Y qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. ¿Quién es Él? Él es nuestro Padre, nuestro soberano, el que nos gobierna, el que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, el que lo conoce todo, el fin desde el principio, el que sabe qué va a suceder, el que nos tiene la victoria asegurada para todo aquel que cree, ¿sí? El que nos protege, el que nos guarda, el que quiere lo mejor para sus hijos. Él es un verdadero Padre para nosotros. Ahora, ¿sí, hermano Hilario? Lee el versículo claro, mi hermano. Hermana, mire lo que dice ya. Las cosas secretas o sus misterios, lo que Él no nos ha revelado, pertenecen al Señor, nuestro Dios. Solamente, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley y lo obedezcamos. Lo que está en la palabra, aprendamos de ella. Pidamos a Dios que nos dé el conocimiento, el discernimiento para que podamos entender lo que nos enseña, porque Él nos dejó para que aprendamos. Lo demás que si Dios tu mamá, como dicen por ahí, tantas cosas, tantos blasfemos, ¿no? Eso no nos conviene preguntarnos porque no está en la Biblia. Entonces, en la Biblia, mejor dicho, Dios ya nos lo había explicado. Muy bien, hermano, el tiempo se nos está yendo. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cuántos dioses hay. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La Shema. ¿Se acuerda la Shema que estudiamos en estos días en la escuela sabática? La Shema. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Me equivoqué. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amén. Ese fue el versículo de memorizar de la semana pasada. 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno.
Ahora, creadores. pregunta. Vamos a preguntar algo. Si la Biblia dice que Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4, ¿por qué tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Muy bien, eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que estamos estudiando, ¿sí? Bueno, vamos a ver algo muy interesante. ¿Por qué decimos nosotros que Dios es plural? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué se nos ocurrió a los que estudiamos la Biblia creer que Dios es plural, que no solamente lo conforma una sola persona? Porque en el Antiguo Testamento leemos en Génesis 1:26. Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre. Si Dios fuese una sola personalidad, no diría hagamos. Esa palabra Dios, donde dice y dijo Dios hagamos, es la palabra Elohim. Y Elohim significa Dios plural. No estamos hablando de dioses como los paganos que tenían muchos dioses. Estamos hablando, como dice Deuteronomio 6:4, de un solo Dios, pero que es un Dios conformado por una pluralidad. Ya vamos a descubrir que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubo un hombre, obispo de la iglesia primitiva, que se llamó Sabelio. Vivió alrededor del siglo II después de la era cristiana. Sabelio fue expulsado de la iglesia por enseñar la doctrina del modalismo. Esa doctrina se conoce como la doctrina del sabelianismo, porque viene de su mentor, que es Sabelio, o el modalismo, que lo que enseña es, el modalismo presenta a Dios, ¿sí?, a un solo Dios manifestado de tres maneras distintas, de varias maneras distintas, pero que es un solo Dios. Eso es lo que enseñaba Sabelio, que Dios es un Dios, uno solo, una sola persona, pero que se revelaba de tres maneras distintas. Muchos hermanos, muchos cristianos, los hermanos unitarios, enseñan lo que enseñaba Sabelio, que Dios es uno solo, pero que se manifiesta de tres formas distintas, ¿sí? Así como el agua es una sola y se manifiesta de manera sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? Pero ese concepto de unificar la personalidad de Dios no está avalado por la Escritura. Porque la misma Biblia nos dice, y lo acabamos de leer en Génesis 1:26, que Dios dijo, hagamos. O sea que está hablando de una pluralidad. No está hablando de una sola personalidad, porque si no diría, y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. Y mire que el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Otro texto en Génesis 3:22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? ¿Comió del fruto prohibido? Dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Ahí está hablando Elohim. Y dijo Elohim, el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7, cuando construyeron la torre de Babel, dice que Dios dijo, ahora pues
descendamos y confundamos la lengua de ellos para que ellos no puedan edificar esa torre que pensaban ellos, según ellos, llegar hasta el cielo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, en ese propósito egoísta, Dios los turbó y no pudieron hacer su obra. Y dice la Biblia en Génesis 11:7, ¿qué dice? Dijo Jehová Dios: ahora pues descendamos y confundamos. Ahí está hablando en qué, en una persona o en varias. Está hablando en varias personas. A veces nosotros no entendemos, ¿sí? Porque no leemos correctamente. Pero si leemos correctamente nos damos cuenta de ese concepto plural de Dios. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu. En el relato de la creación, por ejemplo, dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hace una distinción entre el Espíritu y Dios. Algunos textos no solo se refieren al Espíritu, sino que además incluyen una tercera persona en la obra de la redención que Dios realiza. Por ejemplo, en Isaías 42, versículo 1, ustedes lo pueden buscar. En Isaías 42, versículo 1 nos menciona a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Isaías 42, 1: ahora me envió. ¿Ahí quién está hablando? Está hablando Jesús. Ahora me envió Jehová el Señor. Está hablando Jesús, y Jehová el Señor es el Padre. Y su Espíritu. Isaías 42, 1. ¿No? Sí, está. Vamos a buscar el texto correcto porque 48 y 16. ¿qué dice? (48:16) ¿sí? Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Sí, es correcto. Está el texto mal copiado aquí en el formato que tengo aquí. Es Isaías 48:16. Dice: ahora me envió Jehová el Señor. Está hablando, el que dice ahora me envió, está hablando Jesús, Jehová el Señor, el Padre y su Espíritu. Y dice el 17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Interesante. Dice, en la primera venida de Cristo nos provee una visión mucho más clara acerca del Dios plural o del Dios triuno. El Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre. Eso lo vemos en el capítulo 3 de Juan. Ustedes lo pueden leer en la casa. En el capítulo 4 hace énfasis de Jehová, de Dios Hijo. Y luego en el capítulo 5 nos revela al Espíritu Santo. ¿Sí? 48 y el 42. 48 dice, el 42 concluye, o sea, complementa. Ajá. 42. Sí. Muy bien. Entonces, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿ustedes recuerdan? Dice que cuando él
después de que fue bautizado y subió de las aguas, se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Y automáticamente dice que descendió sobre él el Espíritu Santo como en forma de paloma, ¿sí? No es que el Espíritu Santo sea una paloma. Mucha gente cree y dibuja al Espíritu Santo como una paloma. No, descendió en forma de paloma, ¿sí? En el aire. Entonces ahí podemos ver las tres personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, porque este tema de la Trinidad es bastante complejo y no queremos alargarnos más porque ya se nos acabó el tiempo. Pero en la próxima clase, mis hermanos, vamos a corroborar lo que estamos diciendo a la luz de la palabra de Dios. Hermana. Estudio y hay veces yo me pongo a leer y yo digo, bueno, ¿cómo es esto aquí? Yo voy a ir a preguntar al hermano Oscar, al hermano Hilarión. Aquí dice, estamos en Isaías 8, hermanito, 8:6. 8:6, ¿lo leo? ¿Sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí yo me le echo cabeza, como si usted no sepa. Sí, hermanito, Isaías. ¿Que le echa cabeza? ¿Por qué, hermanita? Porque dice que es un niño, o sea, es un niño. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿A quién se refiere allí? A Jesús de Nazaret. A Jesús, sí. Dice, Eso está en Isaías capítulo. Isaías, hermanito. 8. No, miento, hermanito. Es 9:6. Isaías 9:6. 9:6. Dice: porque un niño nos Vea, es nacido, sí, a mí eso hijo nos es ¿cómo dado. será que lo tengo con asterisco aquí? Porque yo lo leo y lo releo. El principado sobre su hombro. Eso, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya, ¿y la duda suya cuál es, hermanita? O sea, yo ahí lo veo, yo ahí a mi concepto personal, yo veo es la pluralidad de Dios, que es el mismo en su pluralidad, que él mismo es el Hijo, es el niño, Él es el Padre, es el consejero, ¿cierto? Yo lo veo así, yo no sé si estoy en un error. Porque Pero, aquí lo dice. ¿Vuelvo a leerlo? No, que para que claro, hermana, porque mire, el 42:1 nos complementa lo que se acabo de leer. Mire, aquí está mi siervo. Ese hijo que nos ha nacido, dice 42, el 9:6, complementa aquí con el 42:1. Cuando aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido, en que me deleito. He puesto mi espíritu sobre él y él te da justicia a las naciones. ¿Usted no cree que complementa lo que usted leyó con ese otro versículo? No, es que él es plural. Hermana, perdón, no nos vamos a confundir. Cuando hablamos de pluralidad de Dios, no estamos hablando de las diversas formas del carácter de Dios. O sea, no estamos hablando de que Jesús es consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de la pluralidad de Dios, de la deidad, que es el tema que estamos estudiando, estamos hablando de la personalidad, de la persona. ¿Dios es una persona o son tres personas? Porque cuando decimos que es una persona plural, entonces estamos hablando del concepto unitario que dice que Dios es el mismo, que el Dios Padre es el mismo Dios Hijo y que el Dios Hijo es el mismo Dios Espíritu Santo, como dicen los unitarios, ¿sí? Que Jesús era el mismo Padre y que el Padre era el mismo Jesús y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. El problema con ese concepto del modalismo que lo enseñó Sabelio, fue expulsado de la iglesia en el siglo II después de Cristo,
Y esa creencia no es de ahora, eso viene desde allá. Y en la Edad Media se transmitió a través de otros reformadores que tuvieron ese mismo concepto de Sabelio. Si nosotros decimos eso, ese concepto de pluralidad dentro de una unidad de una persona, estamos hablando de un problema de distorsión de la personalidad. Nosotros no podemos decir que Jesús era el mismo Padre, porque entonces cuando Jesús le oraba al Padre y decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o Padre, la hora ha llegado, o Padre, yo quiero que ellos donde yo esté, ellos estén. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablándose a sí mismo? Como algunos dicen eso. No, es que cuando él oraba a su Padre, él no le estaba hablando a otra persona, se estaba hablando a sí mismo. Nosotros no podemos caer en ese error de pensar que Dios es un Dios esquizofrénico, porque eso se llama una distorsión de la personalidad. Nosotros no podemos decir que Dios es una persona y que esa persona cumple varias funciones, no. Dios, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, hermanos, ojalá no se la pierdan, porque en la próxima clase vamos a ver por qué tienen que ser tres. Porque son tres, no dos ni uno. Y yo ya con esto voy a concluir, mis hermanos. Luego lo vamos a estudiar a la luz de la misma palabra, vamos a seguir. Vamos, como les dije en la clase pasada, vamos despacio y con buena letra, como dicen los viejos, ¿no? Despacio y con buena letra. Vamos, no tenemos afán. En la próxima clase vamos a continuar. Entonces, yo voy a cerrar este concepto de esta manera, mis hermanos. Antes de que termine, hermana, mire, lo que pasa es que lo que usted leyó allí es los nombres que Jesús iba a recibir cuando estuviera aquí en la tierra. Que aquí dice muy clarito, vea, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado y el gobierno estará sobre su hombro. Se ha llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué Dios poderoso? Porque es el Hijo de Dios. Y los demás nombres fueron puestos por Moisés, que es el que está escribiendo esto aquí para que conociéramos del que iría a nacer, que nos iba a redimir, o sea, a rescatar del pecado que nos encontramos. Bueno, en realidad el texto lo que viene diciendo, hermana, es acerca del carácter de Jesús, que Jesús es Dios, que vino como niño, que también es nuestro consejero, que Él también es Padre eterno. Eso lo vamos a ver en otra clase. Es que por ahora les digo, vamos despacio. Nos estamos acelerando porque estamos dejando que nuestros conceptos, nuestras ideas preconcebidas fluyan, ¿sí? Pero vamos despacio. Por ahora, lo que quiero dejar en mente es que Dios es un Dios plural. No puede ser una sola persona. ¿Por qué? Y yo voy a cerrar con esto. Es algo en lo cual yo estuve meditando antes de venir para acá. Y es, por ejemplo, yo estuve pensando en esto. Cuando tocamos el tema de la predestinación, vimos acerca de que Dios nos predestinó desde mucho antes que el mundo fuera creado. Es decir, desde la eternidad. El plan de la salvación Dios lo diseñó desde antes que existieran los ángeles, si fuera posible, ¿sí? Porque Dios sabía lo que vendría, ¿sí? Ahora, si Dios diseñó un plan manifestando el amor de Dios, porque el amor hace parte de la esencia de Dios. Dios es amor. Y el amor no puede manifestarse en una sola persona. Porque cuando el amor se manifiesta en una sola persona, eso se llama egolatría. Cuando usted se mira al espejo y dice, uy, yo tan bonito que soy, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso se llama egolatría. El amor no se basa en la singularidad. El amor se basa en la pluralidad. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor, para que sea amor,
debe ser compartido. El amor no es egoísta. El mismo apóstol Pablo dice que el amor no es egoísta, ¿sí? El amor se manifiesta a través de la relación con otros. Si Dios fuera una sola persona, no sería un Dios de amor, sería un Dios egocéntrico. Satanás sí es egocéntrico, porque él dijo, yo soy muy bonito, tengo mucha sabiduría. Ustedes saben lo que dice Isaías: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia nos presenta a un Dios plural, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, Dios está creando un ser humano con la necesidad de amar y ser amado. Por eso Dios no lo dejó solo, ¿sí o no? Dios le hizo una ayuda idónea, ¿sí? El amor, para que sea amor, debe ser compartido, ¿sí? En base a esto, mis hermanos, en la próxima clase vamos a estudiar bien acerca de la Trinidad, ¿sí? Aunque la Biblia no dice Trinidad, la Biblia sí nos enseña de que Dios son tres. Y vamos a ver que hay conceptos de Trinidad que no son como lo enseña la Biblia, porque no es lo mismo lo que cree la Iglesia Católica con respecto al tema de la Trinidad como lo enseña la Biblia, ¿sí? Eso es un tema que vamos a estudiar. Entonces, una cosa es decir que Dios son tres y otra cosa es enseñar la doctrina de la Trinidad como lo enseña la Iglesia Católica, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a dejarlo allí. En la próxima clase vamos a seguir desmarañando este tema de la Trinidad, ¿sí? Y vamos a analizar el texto que leímos en Deuteronomio 6, versículo 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a ver, y lo vamos a, en la próxima clase lo vamos a hacer, sino que les voy a dejar la inquietud. En la próxima clase vamos a comparar si ese texto que dice que Jehová uno es, contradice al texto de Génesis donde dice, y dijo Dios, hagamos, en plural. Vamos a ver si se contradicen. En la próxima clase vamos a ver que no se contradicen. ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios maravilloso que tenemos, misericordioso y amante, soberano, que nos siga dirigiendo en este estudio. Vamos a orar. Oremos.